Mis hermanos, continuamos con nuestro estudio en la Epístola Universal de Santiago. Le pido a usted que vaya, por favor, a esa carta preciosa que comenzamos ya ese estudio el miércoles pasado. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 11. Si lo encontró, póngase en pie, por favor. Y decir la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Vamos al Señor en oración nuevamente, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, esa sabiduría de lo alto para comprender las sagradas Escrituras por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que vengas hablando a cada uno de nosotros en particular y como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que nos ayudes a comprenderla y hacerla por acción, Señor. Que no simplemente seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos tu palabra por obra, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Señor, te damos gracias porque con tu palabra nos das dirección, nos das aliento, nos das consuelo y nos das también esa sabiduría que necesitamos para aplicarla diariamente y conocer que tú eres Dios en nuestra vida, Señor, y así agradarte y hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hoy abordaremos del versículo 2 al versículo 4, quizás hasta ahí nomás. Esta carta nos invita a que alcancemos la madurez espiritual como cristianos. Y os cuento una historia. En una ocasión un hombre visitó un taller de tejidos mundialmente famoso y observó a hombres y mujeres trabajando en esos telares, ¿no? ¿Tú los has visto, esos telares? Este hombre notó que el revés de los tapetes no era muy bonito. Tú lo has visto, ¿no? Tú das el revés de un tapete y ¿qué encuentras ahí? Puntas enredadas, ¿no? Remaches. Pues él encontró todo esto y su rostro reflejó un descontento al visitar este taller. Y el guía, que estaba con toda la gente que estaba haciendo la visita en ese taller, pues se dirigió a esta persona y le dijo: no juzguen al trabajador o su obra con solo ver el revés. Su obra no está terminada, no ha sido concluida. Y hermanos, del mismo modo, nosotros vemos el revés de la vida, mientras que el Señor ve el otro lado, ya terminado. No juzguemos al Señor ni a su trabajo por las apariencias que hoy podemos percibir, porque el Señor está haciendo todo con sabiduría. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Su obra aún no está concluida y nosotros tenemos que ver por los ojos de la fe lo que el Señor está haciendo en cada uno de nuestras vidas. Y eso es lo que
está queriéndonos decir Santiago? ¿Qué nos quiere decir Santiago en los dos primeros versículos? Recordémoslos, en el 2 y en el 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo podemos resumir estos versículos? Santiago se está dirigiendo a sus lectores y le está diciendo: tienes que tener gozo en las pruebas que te está presentando la vida, porque es allí, en esas pruebas, donde va a ser probada algo muy importante, y es tu fe en Dios, para saber si es verdadera o no, si es genuina o no. Y eso va a producir en ti paciencia, perseverancia en esa prueba, para que tú seas formado a la imagen de Cristo y tengas madurez. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras Santiago y el Señor a cada uno de nosotros hoy. Vamos a estudiar versículo a versículo y vamos a encontrar esta joya preciosa, mis hermanos, que deberíamos estar todo el tiempo estudiándola, porque esta palabra es aplicable a todo el que esté vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Esto es para todo el tiempo. Y vamos a sufrir tribulaciones y pruebas todo el tiempo. Es la única condición en que estés vivo. Aquel que está ya en un cementerio no tiene problemas. Bueno, si creyó en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, comienza el versículo 2 de Santiago diciendo: hermanos míos. Recuerda el contexto de Santiago, de la carta de Santiago. Están sufriendo dificultades económicas, están esparcidos los judíos, ¿no?, por persecución a causa de la fe en Jesucristo. Se han ido a otro lugar, tienen que conseguir trabajo, quizá no tienen casa, están siendo perseguidos, apresados, están siendo maltratados por sus jefes, aquellos que son ricos, y los maltratan porque saben que son cristianos. Salen de su tierra, salen de estar adorando a su Dios. No tienen dónde congregarse. Es una situación difícil. Y Santiago le dice: hermanos míos. Y al decir hermanos míos, pues está saludando a los judíos, a su raza judía, ¿no?, a sus compatriotas, pero también está saludando a aquellos que son o comparten la misma fe en Cristo Jesús. Por eso nosotros nos llamamos de hermanos, ¿no? Aquí se trata de una expresión de cariño, de simpatía, porque está sabiendo Santiago por lo difícil que están atravesando sus hermanos. Y esta expresión de cariño de Santiago y de simpatía al decirle hermanos míos debe convertirse también en nuestra boca de esa misma forma. A veces tomamos la palabra hermano para dirigirnos a nuestros hermanos en Cristo como una muletilla, ¿no?, y no sabemos lo que implica eso. Tu hermano en Cristo es tu compañero en fe, en la fe. Tu hermano es miembro de la familia de Dios, hace parte del cuerpo de Cristo. Tu hermano, al que le dices hermano, fue aquel por quien Cristo dio su vida y murió en una cruz. Aquel que le dices hermano es hermano también de Jesucristo. ¿Tú sabías eso? Cristo nos llama de hermanos. Es lo que dice la palabra del Señor. Qué precioso esto. En Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Aquí dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo nos llama de hermanos. Si nos llamamos de hermanos en Cristo, pues debemos obedecer lo que el Señor nos ha dicho acerca de los hermanos, que nos dice primera carta de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también
a su hermano. No podemos pretender amar a Dios, tener las cosas ciertas con Dios si no amamos al hermano. ¿Cómo amamos a Dios, decir a Dios que no vemos si no amamos a nuestros hermanos? ¿A quién nosotros vemos, no? Tenemos que cumplir eso. También estamos para exhortarnos, soportarnos unos a los otros. Y Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18 esto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, unión, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Si nos llamamos hermanos, tenemos que procurar la paz y la unidad entre nosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no se nos convierta en una muletilla el decir hermano, hermano, y quizás en nuestro corazón no nos importa que le esté sucediendo a ese hermano. Aquí Santiago dice hermanos míos, están identificando que son creyentes, y les dice que tengan sumo gozo, el versículo 2, que tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa esa palabra, pruebas, que nos está hablando Santiago? Bueno, esas pruebas vienen de una palabra que se llama en griego peirasmos, y significa una adversidad, una aflicción. Dice Santiago que tienes que tener gozo en esa adversidad, en esa aflicción que va a probar tu carácter, que te va a probar como persona. En la Biblia generalmente se le llama pruebas al sufrimiento. También cuando encuentres la palabra sufrimiento son pruebas también. Y eso es lo que hace el sufrimiento en las dificultades. Ellas prueban nuestra fe. Las pruebas, ese sufrimiento en las pruebas, lo que hacen es probar nuestra fe. Si la fe nuestra es genuina o no. Si de verdad tenemos confianza en Dios o no. Muchas veces las personas pasan por pruebas y en el momento de la prueba, ¿qué hacen? Desistir de Dios. Abandonan la fe. Reniegan de Dios. Murmuran contra Dios. No lo conocen bien. Y debemos saber que las pruebas son, por tanto, situaciones o dificultades dolorosas, no hay que negarlo, que ponen a prueba la fe del creyente. Son las luchas externas y conflictos propios de la vida, de esa vida cristiana, porque está hablando cristianos, y que de ellas advirtió Jesucristo, nos advirtió en Juan 6:36, que dice, en el mundo tendréis aflicciones, nos advirtió. Vas a sufrir, vas a tener dolor, te vas a enfermar. Pero dice el mismo versículo, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. Si queremos vencer esas adversidades y vencer al mundo, tenemos que estar en Cristo Jesús. Las pruebas tienen el propósito de producir madurez espiritual, crecimiento espiritual en la vida del creyente. Por eso Santiago dice, debes tener gozo, porque hay un propósito de Dios. Es que crezcas en paciencia y te vuelvas semejante a su Hijo Jesucristo en su carácter. Estas dificultades por las que se ven rodeados todos los cristianos, toda persona, produce muchas veces tristeza. No podemos negarlo. Las pruebas muchas veces producen tristeza, como una consecuencia natural de nuestro ser. Tenemos una naturaleza caída. Y eso es lo que vamos a sufrir, tristeza. Sin embargo, la invitación que nos hace Santiago es que cuando surjan esas pruebas, en lugar de tristeza, experimentemos el gozo en nuestro corazón. Las pruebas no son en sí mismas motivo de gozo. Tú no estás atravesando una prueba, una enfermedad y te va a dar gozo, ¿no? O tú le vas a decir, gracias Señor porque no tengo trabajo. Eso no te va a alegrar. Tú te vas a alegrar porque Dios va a usar eso como una prueba para que tú experimentes un cambio en tu carácter. Y eso te va a traer gozo. ¿Por qué? Porque te vas a parecer más a Jesucristo. Dios lo va a hacer. Ese es el propósito nuestro. Lo vamos a ver más adelante.
Que las pruebas, mi hermano, no te impidan experimentar el gozo en tu corazón. Santiago está admitiendo que el cristiano pasa por sufrimientos, por pruebas. Lo está diciendo. Es concordante toda la Biblia. Dice, sabiendo que la prueba, o dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí está afirmando que hay pruebas. Santiago no está diciendo, hermanos, si alguna vez en tu vida, o eres de uno de esos que vas a sufrir pruebas, ten gozo. No está diciendo eso. Santiago no está diciendo tampoco, bueno, solo le hablo a los que tienen pruebas. Él asume que todos vamos a tener ¿qué? Pruebas, dificultades. El cristiano pasa por sufrimiento, por pruebas. Ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Ser hijos de Dios no nos hace inmunes de las pruebas, de la preocupación, de las dificultades financieras, del temor, de las enfermedades o daños a nosotros mismos. No nos exime de eso. La Biblia enseña claramente, en concordancia con Santiago, que Dios ama a aquellos que son sus hijos. Y dice que todo lo que sucede a su alrededor va a ser para su bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios. Los que aman a Dios son sus hijos. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese propósito es asemejarnos a Jesucristo en su carácter. Todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios las va a usar para transformar nuestro carácter, para santificarnos. Las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Todas las pruebas, mis hermanos, y tribulaciones que atraviesa un cristiano les va a ayudar para bien. Y tienen un propósito divino, porque Dios está interviniendo en ellas. Y el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo dice el siguiente versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De esto se trata la predestinación. Hemos sido predestinados antes. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos ¿qué? Formados, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Muchas personas piensan que Dios tiene un propósito particular en cada uno de nosotros. Y es una consecuencia de un gran propósito para todos. Dios tiene un solo propósito con sus hijos. Y es que seamos conformes o conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que tu carácter sea semejante al de Jesucristo. Que cuando volteas atrás a mirar cómo está tu vida, tú has crecido. Has madurado espiritualmente. Te asemejas más a Cristo. Eso es lo que quiere Dios en ese gran propósito con todos nosotros. Pero lamentablemente hay excepciones. Algunos maestros y grupos evangélicos enseñan erróneamente que el sufrimiento es algo que el cristiano no pasará si él es fiel y si tiene mucha fe. Si el creyente hace sacrificios, hace campañas de oración, Dios le quitará todo sufrimiento, no se va a enfermar, va a ser exitoso en todo y lo librará de la promesa, de la pobreza. Esta enseñanza herética se llama la confesión positiva o vida de fe. Esta falsa enseñanza afirma que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riquezas y salud. Podrás atar a Satanás, estarás libre de problemas y lograrás cualquier cosa que queramos. Se enseña que la fe obliga la acción de Dios. Dicho de otra forma y para que me entiendas,
dicen que tus palabras tienen el poder para obligar a Dios a hacer lo que tú quieras. Esta confesión positiva, junto con el evangelio falso de la prosperidad, malinterpretan las promesas de Dios. Sus defensores parecen apoyarla con pasajes de las Escrituras, muestran pasajes de las Escrituras que son aislados del contexto y de lo que el resto de las Escrituras dicen acerca de este asunto, tergiversando la verdad de las Escrituras y así manipular a sus oyentes. Y sabemos que en un sentido bíblico, mis hermanos, confesión significa estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Está bien? Pero la confesión positiva, en cambio o contrario, le exige a Dios el cumplimiento de los deseos humanos. Por eso ellos usan la palabra declaro, ¿sí? Afirmo, decreto, dándole una orden a Dios. Aquellos que practican la falsa enseñanza de la confesión positiva deben saber que el ser humano no es un Dios y sus palabras no poseen poder para crear realidades más allá de la voluntad de Dios. El único que tiene poder creador a través de su palabra se llama Dios, que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y afirma que el cristiano va a pasar por dificultades, va a pasar por sufrimientos. Todo ser humano va a pasar por dificultades. Por tanto, pensaríamos, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano frente a las pruebas? ¿Cuál es la diferencia entre un no cristiano pasando pruebas y un cristiano pasando las pruebas? La gran diferencia entre los dos es que el cristiano reacciona ante las pruebas con gozo. El incrédulo no. El incrédulo murmura, se llena de tristeza, no tiene esperanza, no haya salida, sino solamente por sus propias fuerzas. El cristiano, cuando está enfrentado a las pruebas, siente gozo porque sabe que Dios va a usar esa prueba para hacerle más maduro espiritualmente, para hacerle crecer, para limpiar, para que vea el mismo cristiano cómo está su fe, como un examen, ¿no? Para saber en qué estado está su fe. Ya vimos que estas diversas pruebas, o la palabra prueba, significa de diversos colores en el lenguaje original, o pruebas en todas sus variedades. Y si, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas, de todos los colores, de todos los sabores, se podría decir. Pruebas en todas sus variedades, las que no te imagines, Dios va a usar para formarte. La palabra prueba también se va a encontrar en muchos escritos, en muchos libros de la Biblia como tentación. Pero en este caso, en este contexto que nos sugiere Santiago, son pruebas, luchas externas que los creyentes tienen que enfrentarse en la vida diaria y no de tentaciones. ¿Está bien? Son pruebas, son luchas diarias que tiene que enfrentar el cristiano. Esta palabra diversa significa diferentes o multicolores. Y Pedro usa esa misma palabra para expresarse que seremos afligidos en esas pruebas. Lo dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro 1:6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. A veces las pruebas se nos hacen eternas. Pedro dice aquí que es un poco de tiempo. ¿Cuánto dura la vida nuestra? Como una nube que pasa, dice Santiago. Como una flor que sale el sol, se seca la hierba y la flor se cae y se muere. Esa es nuestra vida en esta tierra. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos, tener sufrimiento en diversas pruebas. Hermanos, las pruebas de nuestra vida no siempre son iguales. Son muy diversas a través de nuestros años. Son como una hilaza, ¿no?
color que el tejedor usa para obtener un hermoso tapete. Y así es Dios, que combina, arregla los colores y experiencias de nuestra vida para obtener un gran resultado final, hermoso para su gloria. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Sabemos que el cristiano se ve rodeado de circunstancias, pruebas y obstáculos que le producen tristezas, pero Santiago exhorta a sus lectores a considerar esas pruebas como motivo de gozo genuino, porque alcanzarás la madurez espiritual. En vez de que te pongas triste, de que murmures contra Dios, que es un pecado, deberías tener una actitud de regocijo, de gozo. Y Santiago nos dice que no es simplemente un gozo, dice sumo gozo, hermanos míos, tened por sumo gozo, no es simplemente un gozo. ¿Qué significa sumo gozo? La idea original aquí en Santiago es un gozo total, sin mezclas, sin dudas. Podría decirse un gozo 100% puro, sin dudar de Dios, un gozo completo. ¿Y ese gozo viene de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto del Espíritu de Dios. Santiago no está diciendo que las pruebas equivalen al gozo, ¿no? Tengo una prueba y me va a producir gozo, ¿no? Santiago está diciendo a sus lectores que deben tener la capacidad de considerar que esas pruebas vienen en nuestro beneficio. Un cristiano maduro entenderá con los ojos de la fe que las pruebas tienen un beneficio para su propia vida espiritual. Por eso se va a regocijar, va a tener gozo por el resultado final. En pocas palabras dice: Señor, tengo esta prueba y me gozo porque va a ser un beneficio para mí. Me va a hacer más parecido con tu Hijo Jesucristo, por lo cual yo fui predestinado con ese propósito. Para cumplir tu propósito, Señor. Qué madurez hay que tener para decir eso, ¿verdad? Qué madurez. Debemos diferenciar lo que es el gozo y lo que es la alegría. La alegría es una emoción, es momentánea. Te da alegría un partido de fútbol, te da alegría tomarte un café, te da alegría comer, pero es momentáneo. El gozo, en cambio, es una actitud frente a la vida. Es una actitud que tenemos frente a la vida. La alegría se siente, pero el gozo se tiene. La alegría se siente, pasa, pero el gozo se tiene como don del fruto del Espíritu en nosotros. La alegría es pasajera y depende de las circunstancias externas, ¿no? Si hay dinero en el banco, estoy alegre, ¿no? Si el matrimonio marcha bien, estoy alegre. Si se está gozando de buena salud, estoy alegre. Depende de las circunstancias. Pero baja la cuenta del banco y la alegría se fue. Te empiezas a sentir enfermo, la alegría se marcha y en diferentes circunstancias no encuentras lo que querías, pues la alegría se va yendo. Pero el gozo es permanente porque no depende de las circunstancias a tu alrededor. Depende de la comunión con el Señor. Sabiendo que Dios está de nuestro lado. Tienes gozo porque sabes que Dios está contigo. Tienes gozo porque sabes que Dios está a nuestro favor, que somos sus hijos. Tú estás con gozo porque sabes que en tu debilidad te basta su gracia. Y te va a formar. Entonces, el motivo por el cual los lectores de Santiago deben sentirse con gran alegría por ser probados es porque va a producir paciencia. Versículo 3, leámoslo. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Va a tener un producto esa aprobación de vuestra fe. Sabiendo, esa palabra sabiendo, le estaba diciendo Santiago a sus lectores, le está diciendo en pocas palabras esto: descubridlo vosotros mismos. Tú sabes
que vas a pasar por esa experiencia de ser probada vuestra fe, pero vívela. La conoces solamente de mente, pero le está diciendo sabiendo que la prueba, o sea, que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, quiere decir que ellos tenían el conocimiento de esta verdad, como hoy tú la tienes. Vamos a pasar por pruebas, pero Santiago le dice, practícala. Practícala, vívela como Dios quiere que la vivas, con sabiduría de lo alto, sabiendo que va a producir algo positivo para una eternidad. Y que no nos comportemos como los impíos, entristecidos, derrotados y sin esperanza. El cristiano se debe alegrar porque sabe que Dios tiene un propósito con esa prueba. Tú ya lo tienes que saber. Cuando Dios permite el sufrimiento a sus hijos, no significa que Dios está con ira con ellos. Que Dios los castigó. Muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios piensan que están atravesando por una prueba, por una aflicción, y dice, esto es castigo de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Será que Dios me está queriendo destruir? ¿Está enojado conmigo? ¿Me quiere castigar? Y no es así. La finalidad de Dios es producir paciencia o perseverancia, también se puede definir en sus hijos a través de la prueba. Y es lo que dice Romanos 5:3, nos dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si estás atravesando tribulación, vas a ganar más paciencia, más perseverancia dentro de la prueba para conformarte a la imagen de Jesucristo. Va a producir perseverancia, nos va a dar firmeza para soportar. Mira lo que dice Pedro también en consonancia con Santiago. Primera de Pedro 1, 6, 7. El cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuál es el metal más precioso ahora? El oro, pero nuestra fe es más preciosa que eso. Nuestra creencia en Dios es más preciosa que cualquier cosa. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ese oro se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de vuestra fe va a producir paciencia, mi hermano. Va a producir perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Escucha bien, es la capacidad que se debe tener para continuar creyendo en Dios, aunque todo esté mal. Te lo repito. Perseverancia es la capacidad que se debe tener para continuar creyendo en Dios, aunque todo esté mal. Aunque todo se vea mal a tu alrededor, continúa adorando a Dios porque Él es bueno. Continúa honrando a Dios, adorándolo. Aunque las cosas no estén sucediendo como usted quiera, continúe creyendo en Dios porque Dios es santo y bueno. Muchos pasan por esa prueba y el primer culpable, ¿quién es? Dios. Porque no conocen a Dios, no conocen su carácter, no conocen el propósito de Dios en sus vidas. Que tengas perseverancia, hermano, para continuar creyendo en Dios, en su voluntad perfecta, agradable, en medio de tu prueba. ¿Cuántos quieren tener esa perseverancia y esa paciencia? Pues ¿sabe cuál es la única forma? Qué buen amén, escuché. Hermanos, solamente existe una manera de conseguir esta perseverancia, esta paciencia, y es a través del sufrimiento. Recuerda que el fruto del Espíritu ya está en nosotros. Dios lo trabaja en nosotros.
para que crezca. ¿Qué es lo que va a ser probado según Santiago? Aquí dice, sabiendo que la prueba de qué, de vuestra fe, produce paciencia. Va a ser probada mi fe. Eso es algo muy importante. Tu fe va a ser probada. Las pruebas van a determinar si tu fe es genuina o no. La prueba en tu vida va a determinar la pureza de la fe y la calidad de tu fe. Santiago dice que la fe es dependencia a Dios total, pero también perseverancia en el conflicto, en la aflicción. Eso es fe. Dependencia total de Dios y perseverancia en la prueba, porque esa perseverancia estamos nosotros que confiando en Dios, de que Él va a obrar para nuestro bien. Ahora, ¿cómo va a ser probada la fe? Recuerda que Pedro decía que se va a probar como el oro. Bueno, aquí la palabra probar o prueba viene del verbo griego dokimazo y es un verbo usado para purificar metales preciosos, hecho por los orfebres para purificar el oro. Usted sabe que ellos tomaban el oro y lo ponían en un horno a altas temperaturas para separar que la impureza del oro. Metales como el oro y el níquel suelen fundirse en crisoles. Ya le muestro qué es un crisol. Que son capaces de tolerar temperaturas de más de 1500 grados centígrados. Mira, esto es un crisol, ¿lo ha visto? Suelen ser cuencos de barro, ¿no? Ahí hay más de 1500 centígrados, donde el oro, ¿qué sucede? Se funde a una alta temperatura. De la misma manera que el oro se purifica poniendo bajo la acción del calor y permite retirar la escoria, la suciedad, así también el crisol, esto es un crisol, de las pruebas va a purificar tu fe. Las pruebas son como ese crisol y tienen el objetivo de purificar tu fe en Dios, purificar tu confianza en Dios. Dios quiere quitar las impurezas de nuestra fe. Nos vamos a dar cuenta cuando estamos en el crisol de las pruebas que quizá tenemos una alta desconfianza en Dios. Pensamos que no vamos a atravesar la prueba, que vamos a perecer en ella. Ahí se muestra la suciedad, ¿no? La escoria. Quizás el objeto de tu fe no es Dios, sino tu autoconfianza. Cuando estás en el crisol de la prueba. Confías tanto en ti mismo, cuando estás en la prueba te derrumbas. Quizás tienes la fe en lo material. Cuando no tienes lo material, tu fe disminuye, porque esa era tu fe. O simplemente ves a Dios como aquel que cumple tus caprichos. Y lo que hace ese crisol es que limpia esa fe verdadera que Dios te ha dado. Cuando el creyente cree verdaderamente en Dios. Escucha esto. La fe verdadera es creer en Dios no por lo que te da, sino por lo que Él es. Muchos cristianos ponen la fe en Dios porque me da cosas. Nosotros debemos poner la fe en Dios por lo que Él es. ¿Qué quiere decir eso? Aunque Él nos quite todas las cosas, confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Como los apóstoles. Pasaron prisión, pasaron hambre, ¿verdad? Pasaron pobreza. Aunque la falsa enseñanza dice que no, que un cristiano no debe ser pobre, ya lo vimos. Pasaron por dificultades, tribulación tras tribulación. Ve la vida del apóstol Pablo. Pero la fe era genuina en ellos, porque confiaban en Dios no por lo que les daba,
sino por lo que es Él, el único Dios verdadero y soberano. Nosotros confiamos en Dios porque Él es el único Dios verdadero y soberano, no por lo que nos da. Hermanos, si usted ya está consciente de todo esto y ha recordado lo que Santiago quiere que recordemos, entonces usted se va a alegrar en esta tribulación que usted tiene. Y va a ser perseverante porque sabe que el final será un final glorioso, divino y para la gloria de Dios. Usted va a ser transformado. Cuando se presenten las pruebas y quizás son difíciles, vas a experimentar sufrimiento, pero también vas a experimentar el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque piensas que ahí mismo, donde te está poniendo el Señor, te está transformando el carácter. Entiendes el propósito de Dios en tu vida. Por eso Él nos asemeja como una vasija de barro, ¿no? Que Él puede, ¿qué? Deshacerla y volverla a hacer. Dios quiere moldear tu carácter. Dios te está preparando para ser un mejor siervo. Por eso no debe haber murmuración, no debe haber tristeza. Ahora, aclaro una cosa. No todo sufrimiento que experimentan los cristianos es sufrimiento en el nombre de Jesús. Una cosa es sufrir por Jesús, por la causa de Jesús, como lo estaba pasando esta iglesia primitiva en el contexto de Santiago, y otra cosa es sufrir por otras cosas como estas. Se debe tener cuidado de no hacer excusas, ¿no? Oh, esta prueba y esta tribulación que tengo. Pero quizás esa tribulación y esa prueba es resultado de tu propia maldad. Escogiste mal. La Biblia te dice, no te unes con yugo desigual, y te uniste con yugo desigual. Pues por tu propia mala escogencia vas a tener tribulación. ¿Verdad? Esa tribulación fuiste tú, aunque Dios puede usar esa tribulación para moldearte, pero fue producida por ti. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca, tenga tribulaciones como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Imagínense el sufrimiento como malhechor, asesino, ladrón. ¡Ah, qué tribulación tengo! ¿Qué aflicción tengo? ¿Qué te sucedió? No, robé un banco y me metieron preso. Bueno, ¿qué quería? Ese castigo va a ser merecido, porque eso avergüenza el nombre de Jesús. No debería sorprendernos que también incluya lo que dice la última parte, entrometido en los asuntos de otras personas. El que se entromete en los asuntos de otras personas va a tener problemas. Va a tener dificultades porque se metió donde nadie le ha llamado. Estas personas sufren mucho dolor y pena, pero no por causa de Jesús. No es una causa por el nombre de Cristo. Pero aquel, dice más adelante, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Quizás estás sufriendo pobreza, no te avergüences. El sufrimiento como cristiano no es nada de qué avergonzarse. Aunque el mundo pueda despreciar al cristiano que sufre, más bien deberíamos glorificar a Dios en estos asuntos. Estás sufriendo en el trabajo, te rechazan, es por causa de Jesús, gloria a Dios. Eso debe glorificar el nombre de Dios y traer gozo para ti. Pero que no estemos en esta lista, porque aflicción la merecemos por obrar mal. Aunque Dios puede intervenir ahí para formar tu carácter. Porque el Dios que todo lo puede hacer. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos, mira lo que quiere Dios, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Más tenga la paciencia su obra completa significa terminada.
totalmente terminada, la obra completa, es de esa perseverancia, de esa paciencia, para que seáis perfectos. Perfectos significa desarrollarse, que nos desarrollemos en todos nuestros atributos, que nos desarrollemos en nuestro carácter, que seamos completos, sin mancha, ¿no? Para esto se requiere gozo, mis hermanos, para que podamos atravesar esa dificultad. Dice que seamos perfectos. Aquí perfección no significa una perfección absoluta. Nadie puede ser perfecto. Aquí esa perfección es simplemente ser íntegro, maduro, que no falte nada. Por eso él dice que seáis perfectos, que no falte nada, y cabales. Cabales significa que estás cumpliendo en todas tus partes. ¿Qué significa en una sola palabra ser íntegro? Que seas perfecto, maduro, cabal, que no te falte nada, que seas íntegro. Esa integridad de que habla Santiago y lo va a hablar a lo largo de los 5 capítulos es que tu forma de pensar, tu convicción y lo que crees en el corazón acerca de Jesús y tu boca, lo que dice a través de Jesús, sean uno solo, que concuerden. Tú puedes estar convencido de que Jesús es Salvador y que Jesús es tu Señor, pero si obras como un impío, vives como un impío y vives en pecado, te estás contradiciendo. Y Dios quiere que seamos cabales, íntegros. No puedes decir o aparentar ser cristiano cuando dices otra cosa contraria, o cuando actúas contrariamente a lo que profesas, ¿no? Íntegro sin carácter de una parte integral del ser. Mire lo que nos dice Pablo acerca de esa integridad en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y al mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? Por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quiere santificados en todo. En tu espíritu, en tu alma y en el cuerpo. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, en nuestro espíritu, en nuestra fe. Dios nos quiere irreprensibles para cuando Él venga. Nos quiere santificar por completo y para eso necesitamos integridad. Que lo que digamos concuerde con lo que decimos. Dices que eres cristiano, que se te note. El Dios que salva, santifica. Escúchame esto bien. El Dios que salva, santifica. Y si no ves santificación en tu vida, quizás Dios no te salvó. Repito. El Dios que salva, santifica. Y si no ves santificación en tu vida, quizás tú no eres salvo. Porque un producto de la salvación es la santificación. Un cristiano que dice ser salvo por Jesucristo tiene que ver, experimentar la santificación en su vida. Si no estás experimentando santificación, que es apartarte del pecado, consagrarte para Dios, quizás no eres salvo. Porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Quieres tener bendición en las pruebas? Persevera. Confía en Dios. Ten fe en Dios bueno y santo, y alcanzarás madurez espiritual. Y cada vez estarás más parecido con su Hijo Jesucristo. Eso te debe llenar de gozo. Es un motivo para llenarte de gozo cuando enfrentes pruebas que Dios permite que produzcan en nuestras vidas. Señor, comienzo esta prueba y quiero terminarla y que me ayudes, que me des sabiduría. Por eso más adelante dice, pidan sabiduría, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Para saber cómo debo comportarme, qué debo hacer, sabiendo que Dios es bueno. No importa lo que suceda en nuestras vidas. Tenemos que saber que este cuerpo se va deteriorando. Sabemos que si no descansas y comes mal, te vas a enfermar. Pero Dios, en esa enfermedad,
puede usar ese sufrimiento para hacerte semejante a ti. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el pensamiento cuando estés en una prueba o en una aflicción? Tienes que tener la actitud del gozo. No tristeza, no desánimo, no depresión. Muchos cuando están en pruebas lo que hacen es irse al alcohol, al sexo, a la idolatría, a la murmuración contra Dios. Y eso no va a llevar a absolutamente nada. Otros quieren salirse de la prueba. Yo no aguanto más esto. Y se salen de la prueba. Es más, algunos son más osados, te piden oración. Ay, ayúdame a orar para salir rápido de esta prueba, pastor. ¿Cómo vas a tener perseverancia? ¿Cómo Dios te va a moldear? Debemos decir, Señor, yo sé que esto que está sucediendo es porque tú me amas. Porque tú quieres que yo madure, que yo crezca y purifique mi fe. Dios sabe cómo es tu fe, pero tú debes saber cómo está tu fe. Y es en las pruebas donde te das cuenta cómo está tu fe y confianza en Dios. Y debemos agradecerle al Señor para que eso sea perfecto en nuestra vida. Y agradecerle porque nos va a hacer más maduros. ¿Cómo podemos resumir todo esto, mis hermanos? Así, en las pruebas, cuando ves que todo se nubla, cuando no hay una senda específica, cuando el camino se estrecha y se transita por el valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, cuando las lágrimas son pan diario para muchos cristianos, es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios. Porque sabe que no está haciendo eso por ira, por venganza, ni por... Sabe que Dios está en control de la situación. Y está usando eso para tu propio crecimiento. Por eso Hebreos 12:2 dice, los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Debes poner los ojos en Jesucristo. No en otra cosa, ni izquierda ni derecha. El cristiano se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba. Tienes que perseverar, pero solo no vas a poder. Tienes que estar en comunión con Jesucristo. La paciencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios. Dios quiere que perseveres en la prueba. Tienes esperanza de que Dios va a actuar. Eso es fe también. Esperar la intervención divina en medio de las tribulaciones. Como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, dice, esperé a quién, a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41, 40, versículo 1. Santiago con esta exhortación nos pone en aviso. Te pone en aviso hoy, mi hermano. Te recuerda otra vez que no debes retirarte de la prueba. ¿Recuerdan cuando Pablo dirigió al Señor para que le retirase el aguijón de su carne? Eso que le dolía, esa enfermedad que le dolía, dice, y él recibió una respuesta no positiva, fue negativa. Porque le dijo Dios que alcanzaría esa perfección que él quería en su debilidad. Y miren lo que dice Pablo. Te lo voy a leer. Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, ese sufrimiento en su cuerpo. Y me ha dicho, Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no dijo, declaro que el aguijón se va. Pablo dijo, reprendo. Por eso escuché en las redes sociales a alguien que estaba muy enfermo, uno de estos personajes famosos del círculo evangélico, y esta persona oraba frente a miles de personas. Señor, oro por este siervo de Dios y no aceptamos un no como respuesta. Y había 50.000 personas, cristianos alabando a Dios. No le digo este pasaje. Muchas veces pensamos que estamos
en esas aflicciones y el Señor nos va a dar fortaleza por medio del Espíritu. Le pedimos fuerza, dame fuerza, Señor. Y va a ser todo lo contrario, el Espíritu Santo te va a debilitar para que tú encuentres fuerzas en Dios. Y sepa que la gracia de Dios, el favor de Dios, te basta. Que la confianza en Dios te va a bastar. Que sabiendo que Dios es todopoderoso en tu vida. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas amargadas. Si tu objetivo en este mundo está por las cosas materiales, las pruebas te van a amargar. Si tu objetivo es ser feliz, conseguir su media naranja por encima del reino de Dios, vas a sufrir. Porque tienes puesto el objetivo en otra cosa, perecedera, y no te va a dar sumo gozo. Te vas a convertir en una persona amargada. Porque el único que da gozo y completa es el Señor Jesucristo. Mira lo que decía Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuántos quieren salir como el oro? Como el oro fino. Dios persevera, cree en Dios. Dios no tiene culpa alguna. Dios es bueno, Dios es santo. Así que cuando lleguen las pruebas, debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar una actitud de gozo. Y sigamos el mayor ejemplo que tenemos en las Escrituras y en nuestro caminar. ¿Cuál es ese mayor ejemplo? Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No simplemente fue por el gozo, por otras cosas más. Y ese gozo iba a producir porque había menospreciado todo lo que le había sucedido, todo el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Saber que hay un gozo delante nuestro. Que hay un gozo mayor que el que podemos experimentar en esta tierra. Es una pequeña parte de todo ese gozo que tiene Dios para nosotros cuando estemos en una eternidad con Él. O sea, a veces ese gozo te hace llorar de felicidad, ¿verdad? Sientes un gozo de Dios en las pruebas. ¿Cómo será el gozo completo y perfecto con el amado Jesús por una eternidad? Ese gozo será mayor. Y aquí, esta prueba será por corto tiempo. Ánimo entonces para ser formados a la imagen del Señor Jesucristo. Ponte en pie, vamos a orar al Señor.